Vamos a ver el circuito rectificador. Los aviones disponen de generadores de corriente alterna que, arrastrados por los motores, producen la energía eléctrica necesaria para alimentar las cargas eléctricas. Es decir, que transforman el movimiento de los motores de los aviones. Este movimiento se transforma en el alternador en corriente eléctrica. Pero esta corriente es una corriente alterna y muchos de los dispositivos que están en el avión funcionan con corriente continua. Es decir, que entonces se necesita en el avión disponer de un dispositivo que convierta la corriente alterna que sale del alternador en corriente continua. Entonces, un circuito rectificador es capaz de convertir la corriente alterna en corriente continua y de esta manera alimentar los dispositivos que funcionan con corriente continua. Todas las aeronaves que equipen un generador de corriente alterna o alternador deberán tener al menos un circuito rectificador. En función de la señal que den a su salida, los rectificadores se clasifican como de media onda o de onda completa. Y por otra parte, en función del número de fases que tenga el alternador, pues se clasificarán como monofásicos o trifásicos. Bueno, vamos a ver los primeros que son los rectificadores, el circuito rectificador monofásico de media onda. Vale, entonces este es el más sencillo que nos podemos encontrar y consta de un solo diodo, ¿vale? Que es el que tenemos en esta figura. Vemos que aquí tenemos un dispositivo de corriente alterna, un alternador, un diodo. Aquí está la carga que está funcionando, ¿vale? Este es el circuito más simple que hay. Entonces la onda que sale de aquí es esta onda alterna, ¿vale? Entonces el sentido de los electrones unas veces es positivo, que sería esta onda, y otras veces es negativo, que sería la otra onda. Entonces cuando la corriente es positiva, es decir, va en este sentido, pues pasa por el diodo, pasa la corriente por la carga, de manera que la onda de salida sería esta. Ahora, cuando la corriente generada es negativa, esta, al estar el diodo, sale de aquí, entonces al estar el diodo polarizado inversamente, pues no deja pasar la corriente. Por lo tanto, tenemos que en este periodo, en este semiciclo negativo, pues la corriente es nula. Entonces tendríamos una onda de salida, que sería esta onda positiva, ahora cuando la fase es negativa 0, otra es positiva 0, ¿vale? Vale, entonces esta señal no es muy continua, claro, es una señal con muchos saltos, pero ya no cambia la polaridad, siempre tenemos una polaridad positiva, siempre por aquí por la carga va a pasar los electrones en el mismo sentido. ¿Vale? Entonces aquí la tensión eficaz de la onda rectificada es igual al 50% de la tensión máxima. ¿Vale? La tensión eficaz es el 50% de la tensión máxima, apareciendo un rizado considerable. El rizado se refiere a que estas ondas, pues a que una ondulación muy pronunciada. Vale, este es el monofásico de media onda. Ahora vamos a ver el monofásico de onda completa. Es decir, en el monofásico de onda completa vamos a aprovechar tanto los semiciclos positivos como los semiciclos negativos. Entonces, el monofásico de onda completa consta de un puente de Graetz, que consta de 4 diodos conectados según vemos aquí. ¿Vale? Entonces aquí tenemos el dispositivo que funciona con corriente continua, que es la carga, y aquí tenemos el alternador. Y entonces el alternador sale uno de los terminales, está conectado aquí y tiene un diodo por la parte positiva y otro diodo por la parte negativa, y aquí la otra parte del cable, digamos, del conductor,
está conectado aquí. Y lo mismo, tiene un diodo por la parte negativa y un diodo por la parte positiva. Entonces, cuando el semiciclo es un semiciclo positivo, en este caso, ¿vale? Es decir, que la corriente que sale de aquí es positiva, sale en este sentido, pues sale por aquí, llega aquí, que es donde está conectada, no puede seguir por aquí porque este diodo no puede pasar porque está polarizado en inversa, entonces pasaría por aquí. Viene por la carga y vuelve por este otro diodo que está, por este diodo que está en la parte negativa y cierra el ciclo. Entonces aquí tendríamos esta onda, que es la que la que se ha rectificado ahora, digamos, esta es la onda. Y cuando el semiciclo es negativo, la corriente circula en este sentido, sale de aquí, ¿vale? Entonces aquí sale de aquí, llega a este punto, por aquí no puede ir por abajo, por lo tanto sigue por este diodo de la parte positiva, pasa por la carga en el mismo sentido que anteriormente, ¿vale? Y luego vuelve por este diodo que está aquí de la parte negativa y cerraría el ciclo. Y entonces aquí tendríamos que esta parte que era negativa la hemos hecho positiva. ¿Vale? Hemos conseguido que los electrones aquí circulen de tal manera que cuando pasen por la carga siempre lo hagan en el mismo sentido. Y entonces aquí vemos que tenemos esta onda de salida rectificada que tiene también bastante rizado, que es muy pronunciada. Estas ondas son muy pronunciadas. Vale. Entonces aquí en ambos casos, fijemos que en ambos casos la intensidad tiene el mismo sentido, obteniéndose una onda de salida tal y como vemos, como hemos visto aquí. La tensión eficaz de esta onda será el 70% de la tensión máxima, con un rizado elevado, igual al de media onda. Tiene un rizado pues, pronunciado. Vale. Cuando hacemos referencia al rizado de una onda, nos referimos a la diferencia entre la tensión máxima y la mínima de una onda continua. O sea, entre la tensión mínima y la máxima. O sea, que hay mucha diferencia entre la mínima y la máxima. Vale, vamos a ver cómo sería un rectificador monofásico de onda completa con un transformador con toma intermedia. Entonces aquí tenemos un rectificador monofásico de onda completa con transformador con toma intermedia, que es aquí, esta es la toma intermedia, y dispone de dos diodos conectados, ¿vale? Según se ve en la figura. Este tipo de rectificador es útil cuando se precisa cambiar la tensión de la onda que se pretende rectificar. Es decir, que además de rectificar, pues cambio la tensión. ¿Vale? Si pues en los aviones comerciales se equipan generadores de 115 a 200 voltios. Este generador daría eso entre 115 y 200 voltios. Y tienen que alimentar numerosas cargas que en corriente continua funcionan con 28 voltios. Por lo tanto, aquí no solo rectifico la corriente, sino que la transformo de estos 115 y 200 voltios a 28 voltios. ¿Vale? Para ello se disponen de unidades de transformación-rectificación, que son estas que tenemos en la imagen, que están compuestas por un transformador con toma intermedia, que es este es el transformador con toma intermedia, porque tiene la toma aquí en la zona intermedia de este bobinado, ¿vale? Y un rectificador que está formado por estos dos diodos. ¿Vale? Como siempre queremos conseguir que los electrones por la carga pasen siempre en el mismo sentido. Y aquí además queremos conseguir transformar la tensión. ¿Vale? Entonces aquí en el semiciclo positivo, cuando el semiciclo es positivo, es decir, va en este sentido, los electrones circulan por este diodo, pasan por la carga y vuelven por aquí. ¿Vale? Que lo tenemos aquí. Salen por aquí, pasan por este diodo, por aquí ya no puede pasar porque está en polarización inversa, ¿vale? Y regresan. Cuando la corriente cambia el sentido, que es este el sentido positivo que acabamos de ver. Por lo tanto,
la onda que tendríamos de salida rectificada sería esta. Cuando la corriente es negativa, es decir, este semiciclo negativo, eso significa que sale de aquí los electrones, pues lo que ocurre es que en este caso la corriente, los electrones circulan por este diodo, pasan por la carga y regresan por aquí. ¿Vale? Entonces, entre aquí y aquí tendría esos 28 voltios que necesito. Y lo mismo, entre aquí y aquí tendría esos 28 voltios. Por lo tanto, entre aquí y aquí habrá 56 voltios. Y entonces esta onda negativa la he transformado en positiva. He conseguido que pasen los electrones en el mismo sentido que el anterior y vemos que tiene también un importante rizado. Vale. Es lo que nos interesa siempre, buscar que el sentido por la carga de los electrones sea siempre el mismo. Vale, entonces vamos a ver el siguiente, que es rectificador trifásico de media onda. Vale, un rectificador trifásico de media onda dispone de 3 diodos, ¿vale?, conectados según vemos en la figura siguiente. Esta. Entonces, aquí tengo trifásico porque tiene 3 fases, la fase A, la fase B y la fase C. Entonces aquí tengo realmente 3 bobinados decalados 120 grados, porque todo el círculo de alternado son 360, y digamos que tengo 3 bobinados donde se induce corriente, pues eso, decalados 120 grados cada uno. Entonces la fase A es esta curva, la fase B es esta curva y la fase C es esta curva. Y cada fase tiene un solo diodo. Es como la monofásica, pero con un diodo solamente. Lo que pasa es que aquí tengo 3 fases, pues un diodo por fase. Aquel diodo que estando polarizado directamente reciba una mayor tensión en cada instante será por el que circule la corriente que atravesará la carga. El resultado será una onda más continua. Entonces aquí, como tengo 3 fases, pues aquí en este momento esta onda es la de la fase A positiva, ¿vale? Como aquí los electrones circulan en este sentido, pues pasarán por este diodo, pasan por la carga y vuelven. Aquí lo mismo pasa en la fase B. La fase B, cuando es positiva, pues sale por el diodo, ¿vale?, y regresa por aquí. Y lo mismo en la fase C, que cuando está el semiciclo positivo, pues pasa por el diodo, ¿vale?, y regresa. De manera que aquí lo que tenemos es la onda de salida es esta, que tiene un rizado, pero vemos que el rizado es menor, ¿vale? Como tengo 3 fases, pues aprovecho el máximo de cada fase. Y entonces el rizado es mucho menor. Y luego, bueno, del trifásico de media onda, el resultado vemos que es una onda más continua y la tensión eficaz es el 84,1% de la máxima, y ya hemos dicho que tiene un menor rizado. Vale. Trifásico de onda completa. Un rectificador trifásico de onda completa dispone de 6 diodos. ¿Vale? Vamos a verlo en la... Aquí. Entonces aquí, como parecido al puente de Graez, ya vemos que de cada fase, aquí tenemos las 3 fases, y cada fase tiene un diodo por la parte positiva y un diodo por la parte negativa. Esta fase A viene aquí, la fase B viene aquí, y tiene su diodo por la parte positiva y su diodo por la parte negativa, y la fase C viene aquí, y tiene su diodo por la parte positiva y por la parte negativa. Aquí lo que voy a buscar, por supuesto, es que siempre los electrones que salen por estos diodos pasen siempre por el mismo sentido por la carga y vuelvan por donde toque en cada momento. Vale, entonces aquí tenemos, como hemos dicho antes, 3 fases, cada fase con su onda.
¿vale? Cada fase tiene su onda. Decaladas 120 grados, como hemos dicho. Entonces, aquí, por ejemplo, en cada instante podemos ver lo que pasa. Aquí, en este instante, la fase A es positiva, la fase B es negativa y la fase C también es un poquito negativa. Entonces, aquí la corriente saldría de la fase A. A ver, como la fase A es positiva, pues nada, saldría por la fase A, por su diodo de la parte positiva. Vienen por aquí la corriente, pasan por la carga y vuelven por las fases que sean negativas, que en este caso son la fase B y la fase C también. Realmente aquí la corriente entraría por la fase B y también entraría por la fase C, ¿vale? Por aquí. Aunque aquí esta la han considerado prácticamente cero, pero realmente la corriente también entraría por la fase C, entraría por las dos y volvería por ahí, cerraría el circuito. En este caso, en este momento, porque cada instante cambia todo, entonces en este momento la fase B es la que es positiva y la fase C es la que es negativa. Y la fase A, aquí la consideran prácticamente cero, pero también es un negativa. Es decir, que saldría de la fase B, los electrones son los que están circulando en este sentido, salen por su diodo, pasan por la carga y vuelven por la que es negativa, que es la C. ¿Vale? Entonces, como la C es negativa, en este instante, pues los electrones entrarían por la fase C. También entrarían por la fase A. ¿Vale? También entrarían por la fase A, porque también pues en ese momento está circulando poco, pero también casi prácticamente cero, pero no lo es del todo. Y luego en este tercer momento, en el tercer instante, pues tenemos que la fase C es la que es positiva y la fase A es la que es negativa y la fase B pues también negativa. Por lo tanto, aquí de la fase C, que es la que es positiva, salen los electrones, pasan por su diodo de la parte positiva, pasan por la carga que esté funcionando y vuelven por la fase que es negativa, que en este caso es la A. ¿Vale? Entonces volverían por la A y también por la B, porque la B también es aquí en este tramo es negativa. Entonces volverían tanto por la B como por la A. Y así se cierra el círculo. De manera que lo que conseguimos es que en cualquier instante por la carga siempre pasan los electrones en el mismo sentido. Es decir, hacemos la corriente que sea continua, siempre en el mismo sentido. Y aquí lo que hemos hecho también es pasar estas semiondas negativas, es como si las colocara en la parte de arriba. O sea, es como si estas semiondas las colocara aquí. ¿Vale? Esta la estoy colocando aquí, esta la estoy colocando aquí, esta la estoy colocando aquí. Y con esto consigo que la corriente de la onda de salida sea una onda con muy poco rizado, bastante continua, ¿vale? Y con poco rizado. Es decir, que después de rectificar, esta es la onda de salida que consigo con este rectificador trifásico con este puente de 6 diodos. Vale. Bueno, está aquí la onda de salida de este rectificador tiene una tensión eficaz del 95,6% de la tensión máxima, siendo el rizado mínimo. Este tipo de rectificador se emplea en el sistema de conversión eléctrica de la mayoría de las aeronaves. Bueno, y luego tenemos los filtros, porque siempre va asociado siempre que tengo un rectificador, va asociado a él un filtro. Entonces el filtro siempre acompaña al rectificador. La función del filtro es minimizar el rizado, es decir, hacer más continua la onda, haciendo esa onda más continua, de salida más continua. Y los filtros pueden ser de tres tipos: filtro con condensador, filtro con bobina, filtro FI. Entonces vamos a ver el filtro con condensador. Consiste en conectar un condensador electrolítico en paralelo a la carga, con la salida en paralelo a la carga y con la salida del rectificador.
Este condensador se carga cuando la tensión aumenta y se descarga cuando disminuye y da lugar a una onda más plana. Lo vamos a ver. Aquí. Vale, entonces este es el condensador que ponemos. Aquí tenemos en un monofásico, por ejemplo, que tenemos el puente de Graez y tenemos en paralelo al rectificador, tenemos este condensador y también igualmente en paralelo con la carga. Condensador electrolítico. Entonces este condensador se carga cuando aumenta la tensión, se carga, y cuando disminuye se descarga. Entonces al descargarse, digamos que rellena este hueco. Se descarga y entonces rellena este hueco. Se carga, se descarga, se carga, se descarga. Y entonces vemos que la onda de salida que tenemos es una onda mucho más plana, más continua, con menos rizado. Aquí vemos que hay diferencia entre una onda filtrada con una intensidad moderada y con una intensidad elevada. ¿Vale? La onda de salida será más continua cuando menor sea la intensidad. ¿Vale? Pues cuando la intensidad es más bajita, da tiempo, digamos, al condensador a cargarse y descargarse, y entonces la onda es más plana. De todas maneras, también si aumentamos la capacidad del condensador, pues también vamos a bajar el rizado. Vale. Este es el filtro con condensador. Ahora, siguiente filtro. El siguiente filtro es el filtro con bobina. El filtro con bobina se conecta a una bobina denominada choque, bobina de choque, en serie con el rectificador. En serie. Cuando la diferencia de potencial en bornes de la bobina aumenta, se autoinduce una tensión de polaridad contraria que se opone a dicho aumento. Y en cambio, cuando disminuye la tensión autoinducida, la tensión autoinducida tiene el mismo sentido, oponiéndose en este caso a la disminución de voltaje. ¿Vale? El filtro recorta los picos de tensión y eleva los valles. Vamos a ver aquí. Bueno, el filtro con bobina, vemos que aquí la bobina está en serie, es decir, a la salida del rectificador pongo en serie una bobina, se llama choque, y aquí ya está la carga. Entonces, aquí tenemos la onda de salida del rectificador, sería esta en gris, esto es lo que saldría del rectificador. ¿Vale? En la bobina, entonces, se autoinduce una tensión. Cuando la tensión en la bobina aumenta, se autoinduce una tensión contraria que se opone al aumento. Es decir, cuando esto aumenta, la tensión autoinducida en la bobina se opone al aumento, ¿vale? En sentido contrario. Y cuando disminuye la tensión autoinducida, pues lo contrario. O sea, en la bobina se autoinduce una que hace que aumente. De manera que al final la resultante, la onda de salida del filtro, es una onda que, digamos, pues eso, que recorta los picos de tensión y eleva los valles. Cuando este pico lo recorta, lo bajaría, y cuando estamos en la zona de bajada, pues lo aumenta. Y entonces la onda de salida del filtro es una onda más continua. Vale. Y luego tenemos el filtro phi. El filtro phi consta de una bobina y dos condensadores, ¿vale?, conectados de manera que parece una letra griega pi. Este filtro aprovecha la carga y descarga de los condensadores y las tensiones autoinducidas en la bobina para dar una salida prácticamente continua. Vale, es este. Vemos que tenemos aquí los dos condensadores y la bobina. ¿Vale? Entonces esto es lo que nos recuerda una letra pi. ¿Vale? Por eso se llama así el filtro. Entonces, condensadores y bobina trabajan para dar una salida prácticamente sin rizado. ¿Vale? Pues lo que hemos visto antes, el condensador se carga y se descarga, con las cargas y descargas del condensador y las autoinducciones de la bobina, pues conseguimos que la salida sea prácticamente plana. Y luego
Además del filtro, el rectificador puede contar con un diodo LED para indicar el estado del circuito y un diodo Zener para estabilizar la señal de salida. Vale, tenemos aquí el que podemos tener además, pues por ejemplo este es un rectificador con un filtro de condensador que tenemos aquí, tiene un diodo LED como indicación de su funcionamiento, ¿vale? Un diodo LED con la carga, y luego tenemos, no, perdón, un diodo LED con su resistencia, aquí está la carga, y luego tenemos un diodo Zener que como regulador de tensión, ¿vale? Que deja la tensión dentro en un margen de valores muy estrecho, pues a la tensión que lo queramos regular. Cogemos el Zener según la tensión la que queramos regular. Bueno, pues está aquí.